Durante siglos, los mares del mundo han guardado secretos oscuros y nombres olvidados por la historia oficial. Pero en cada puerto, en cada taberna junto a las costas del Caribe y del Atlántico, sobreviven relatos de hombres y mujeres que desafiaron a los imperios, vivieron bajo sus propias leyes y sembraron terror bajo una bandera negra. Hoy viajaremos a los siglos XVII y XVIII, la era dorada de la piratería, para descubrir cómo era realmente la vida de un pirata, desde sus códigos secretos, su forma de gobernarse, sus castigos y recompensas, hasta su brutal destino en la horca. Para entender cómo surgieron los piratas, primero debemos viajar a los mares del Caribe en el siglo XVII. En esa época, los grandes imperios europeos, España, Inglaterra, Francia y los Países Bajos, se disputaban frenéticamente el control de las rutas marítimas que conectaban América con Europa. Los galeones españoles transportaban toneladas de oro, plata, cacao, especias y esclavos desde las colonias hacia Sevilla y Cádiz, atravesando aguas infestadas de peligros. Pero esos peligros no solo eran tormentas o arrecifes ocultos. A lo largo de las costas del Caribe empezaron a aparecer hombres que veían en aquellos barcos una oportunidad para enriquecerse. En un principio, muchos de ellos no eran bandidos, sino corsarios marineros que recibían patentes de corso de sus reyes, autorizándolos a atacar embarcaciones de países enemigos. Un corsario podía capturar un barco, quedarse con parte del botín y entregar el resto a la corona. Era una guerra legalizada en el mar. Sin embargo, todo cambió cuando los tratados de paz empezaron a firmarse en Europa. Con cada nuevo acuerdo entre monarcas, miles de corsarios quedaban sin empleo. Y entonces, muchos de ellos decidieron no regresar a casa. Prefirieron seguir saqueando barcos por cuenta propia, convirtiéndose en piratas. A diferencia de los corsarios, los piratas no rendían cuentas a nadie. No luchaban por bandera ni rey, solo por su propio oro. En poco tiempo, viejos puertos como Port Royal en Jamaica, Nassau en las Bahamas y Tortuga en la costa del actual Haití se convirtieron en refugios de forajidos, mercenarios y aventureros. Allí, cualquier hombre sin pasado podía embarcarse en una vida de saqueo, violencia y libertad absoluta. Así nacieron los piratas, antiguos soldados sin señor, marinos sin bandera y criminales condenados al mar, que convirtieron las aguas del Caribe y el Atlántico en su reino personal. Cada barco pirata funcionaba bajo un conjunto de normas escritas conocido como los artículos de barco. En estos códigos no eran sugerencias, sino leyes estrictas, que todos los hombres debían jurar cumplir antes de zarpar. Allí se establecía cuánto botín recibiría cada tripulante, cómo se resolverían las disputas, qué castigos se aplicarían por desobediencia y qué comportamientos se consideraban inaceptables a bordo, en un mundo sin jueces ni autoridades. Estas reglas garantizaban el orden dentro de una tripulación compuesta por fugitivos, desertores y criminales de todo tipo. La repartición del botín se hacía de manera sorprendentemente equitativa para la época. El capitán recibía entre 2 y 3 partes, los oficiales una parte y media, y el resto de la tripulación una parte por igual. Aquellos que resultaban heridos en combate también recibían compensaciones específicas. A una pierna perdida valía 600 pieces de oro, un brazo 500. Nadie quedaba desamparado. Los castigos, sin embargo, eran brutales. Robar a un compañero significaba la muerte inmediata o el abandono en una isla desierta. Pelear a bordo podía costar latigazos o amputaciones. Los traidores o cobardes eran colgados del mástil Mayo R o arrojados al mar. La desobediencia se pagaba con sangre, y esas normas eran el único muro que separaba a la tripulación del caos absoluto. El abordaje era el momento decisivo en la vida de todo pirata. No existían reglas caballerescas, ni batallas elegantes al estilo de las marinas reales. Para los piratas, el combate naval era una cuestión de astucia, brutalidad y rapidez. Y cada ataque se planeaba con la precisión de un depredador acechando a su presa. Todo comenzaba con el avistamiento del objetivo. Desde lo alto del palo Mayo R, el vigía gritaba señalando un punto en el horizonte. Si se trataba de un barco mercante, el capitán decidía si valía la pena perseguirlo. A veces, ondeaban una bandera falsa, inglesa, española o francesa, para acercarse sin levantar sospecha. Solo cuando estaban a distancia de abordaje, izaban la bandera negra o la temida calavera con huesos cruzados, señal inequívoca de que no habría piedad si el enemigo resistía. Si el barco enemigo intentaba huir, se iniciaba una persecución a vela abierta. Los barcos piratas eran rápidos y ligeros, diseñados para cazar presas más pesadas. Algunas naves, como los sloops o bergantines, podían alcanzar velocidades impresionantes. Durante la caza, los artilleros cargaban los cañones con metralla, clavos y trozos de hierro para destrozar velas, mástiles y aparejos, sin hundir la nave. El objetivo no era destruir, sino capturar intacto el barco y su carga. Cuando el barco enemigo estaba al alcance, se disparaba una andanada de cañones y se lanzaban garfios con cuerdas desde la cubierta pirata. Los hombres se descolgaban por las jarcias
trepaban las bordas y saltaban de un barco a otro armados con sables, hachas, cuchillos, pistolas de chispa y granadas de mano, hechas con tarros de barro rellenos de pólvora y metralla. El combate cuerpo a cuerpo era brutal y rápido. No había cuartel. Las cubiertas se convertían en un caos de sangre, astillas y humo. Los piratas sabían que su única oportunidad era sembrar el terror para forzar una rendición inmediata. Para intimidar. Algunos se cubrían el rostro con pañuelos ensangrentados, se pintaban el cuerpo o llevaban collares de orejas y dedos cercenados. Las mujeres piratas combatían con igual ferocidad, y en varias batallas se las vio luchando con 2 pistolas cruzadas en el pecho. Los piratas rara vez luchaban en formaciones organizadas. Atacaban desde todos los ángulos, trepando por mástiles y cubiertas, arrojando granadas a los camarotes y disparando desde las jarcias. El caos era su ventaja. Si el barco enemigo ofrecía resistencia, se tomaban rehenes para presionar al capitán contrario. En algunas ocasiones, colgaban a un prisionero frente al resto de la tripulación para quebrar su moral. El miedo era un arma tan importante como el acero. Una vez tomada la nave, se desarmaba a la tripulación capturada y se registraba cada bodega, camarote y compartimento. Oro, plata, sedas, tabaco, ron, pólvora y armas se trasladaban al barco pirata. Los tripulantes enemigos podían tener 2 destinos en ser ejecutados: abandonados en tierra o invitados a unirse a la vida pirata si demostraban valor. Los heridos eran atendidos sobre la cubierta, con ron como anestesia y cuchillos de cocina para las amputaciones. Los cadáveres se arrojaban al mar envueltos en lona, tras el sequeo. Los piratas hundían el barco capturado o lo dejaban a la deriva si no valía la pena conservarlo. Luego desaparecían entre los bancos de niebla o en algún puerto clandestino a repartir el botín. La vida en un barco pirata era una combinación constante de miseria, peligro y una libertad que ningún otro hombre de mar conocía. Lejos de las imágenes románticas de tesoros enterrados y aventuras sin fin, la existencia pirata se libraba en cubiertas empapadas de sal, con el viento mordiendo los rostros y la muerte acechando en cada horizonte. El día comenzaba al amanecer. Cuando el vigía gritaba desde lo alto del mástil Mayo Ere, la tripulación se levantaba de sus hamacas o del suelo húmedo de la cubierta inferior. No había grandes desayunos. Un trozo de carne salada y galleta dura la madera, tan reseca que se debía golpear contra la madera para partirla, era suficiente. El agua potable se guardaba en barriles, pero en pocos días se volvía verde y viscosa, llena de larvas e insectos. Para hacerla bebible, los piratas la mezclaban con ron, creando el famoso grog, un trago que los mantenía hidratados y ligeramente embriagados todo el día. Cada hombre tenía un turno en las tareas. Unos limpiaban la cubierta, otros remendaban velas, cuidaban las armas, reparaban los aparejos o ayudaban en cocina. Siempre había vigilancia desde los mástiles atentos, abacus mercanchis, tormentas o buques de guerra enemigos. El espacio era reducido y el ambiente insoportable. La tripulación dormía donde podían, hamacas colgadas entre vigas, camastros de lona, o simplemente sobre el suelo de madera mojado junto a ratas, cucarachas y barriles. El barco olía a sudor, pescado podrido, sangre seca, pólvora y orina. El calor tropical combinado con la humedad del mar hacía que las ropas se pegaran a la piel y que las heridas se infectaran rápidamente. No existía higiene. Los hombres se afeitaban con cuchillas oxidadas, se lavaban con agua de mar y a menudo no se cambiaban de ropa en semanas. Los alimentos eran escasos y repetitivos, en carne de cerdo o resalada que se ponía rancia con facilidad, hardtack infestado de gusanos y guisos de pescado seco o arroz cuando había suerte. La fruta fresca era casi inexistente y la falta de vitamina C provocaba escorbuto, una enfermedad que hacía sangrar las encías, aflojaba los dientes y cubría la piel de manchas púrpuras. El ron era constante en una dosis diaria por hombre, y en días de tormenta o combate se duplicaba. Aunque eran considerados forajidos, los piratas respetaban códigos internos. Antes de cada viaje se escribían los artículos, un conjunto de normas que todos juraban cumplir. Se establecía cómo repartir el botín, cómo resolver disputas y qué castigos se impondrían por traición, cobardía o robo entre compañeros. El capitán se elegía por voto y podía ser destituido si actuaba con crueldad o incompetencia. Además, se nombraba un contramaestre, encargado de mantener la disciplina y aplicar los castigos. Los piratas eran profundamente supersticiosos. Creían que mujeres a bordo traían mala suerte, aunque algunas excepciones famosas existieron, como Anne Bonny y Mary Red. Evitaban zarpar los viernes, consideraban de mal augurio silbar en cubierta y nunca mataban un albatros, pues se creía
que portaba las almas de los marineros muertos. Se tatuaban símbolos de protección en calaveras, dagas o cruces. También solían llevar un pendiente de oro, no solo como adorno, sino porque creían que serviría para pagar un entierro digno si morían en tierra extraña. Las enfermedades eran comunes y letales. El escorbuto, la fiebre amarilla, la disentería y las infecciones mataban a más piratas que las batallas. Las amputaciones se realizaban en cubierta, sujetando al herido entre varios hombres y cortando con una sierra de mano. Se cauterizaba la herida con aceite hirviendo o hierro al rojo vivo. Las dolencias menores se trataban con emplastos de hierbas o tragos de ron, y los moribundos eran arrojados al mar envueltos en su hamaca, con una bala de cañón a los pies como lastre. Al llegar a Puerto Tadú cambiaba. La tripulación se dispersaba en tabernas, burdeles y casas de apuestas. Se jugaban el oro ganado, compraban ropas nuevas, bebían hasta el amanecer y se tatuaban marcas de sus viajes. La violencia era constante en peleas con cuchillos, apuestas de duelo a muerte y rencillas entre bandas rivales. El dinero se les iba en pocos días, y cuando ya no quedaba nada, volvían a embarcarse en busca de más. Vivían intensamente porque sabían que su final sería temprano, ahorcados en un puerto, muertos en combate o devorados por el mar. Waipasia Tadú preferían esa vida sin leyes ni amos, donde un hombre podía elegir su destino aunque lo esperara la horca. A comienzos del siglo XVIII, los imperios europeos, cansados de las pérdidas económicas y del caos en sus rutas comerciales, decidieron erradicar a los piratas de una vez por todas. Gobernadores coloniales recibieron órdenes directas de la corona para capturar, juzgar y ejecutar a todo hombre que navegara bajo una bandera negra. Las recompensas por cabeza aumentaron, y muchos antiguos piratas se convirtieron en cazadores de sus propios compañeros, delatando escondites y rutas secretas. Las persecuciones se volvieron implacables. Fragatas armadas cazaban barcos piratas desde las Bahamas hasta la costa de África. Quienes eran capturados enfrentaban juicios rápidos, casi siempre condenados de antemano. Las ejecuciones se realizaban en los puertos más transitados como Port Royal, Kingston o La Española. Los piratas eran colgados en la horca de a decenas, sus cuerpos expuestos en jaulas de hierro para advertir a otros. Los pocos que lograban escapar se ocultaban en islas remotas o asumían nuevas identidades en pueblos costeros. Para 1730, la era dorada de la piratería había terminado, dejando tras de sí leyendas, canciones de taberna y una historia de sangre escrita en las aguas del Caribe y el Atlántico. A pesar de la brutal represión y los cuerpos pudriéndose en las orcas de los puertos, la figura del pirata no desapareció del todo. Muchos sobrevivientes de aquella época se convirtieron en contrabandistas, mercenarios o traficantes de esclavos en las colonias. Otros se refugiaron en pueblos olvidados, cambiando su nombre y ocultando sus cicatrices bajo ropas sencillas. Sin embargo, en las tabernas junto al mar las historias seguían contándose. Los viejos marineros hablaban de capitanes fantasma, de tesoros ocultos bajo playas desiertas y de barcos malditos que aún surcaban las aguas en noches sin luna. Con el paso de los años, esas historias se transformaron en leyendas. Poetas, viajeros y escritores recogieron los relatos de aquella época, adornándolos con monstruos marinos, mapas marcados con cruces rojas y calaveras que reían desde sus banderas negras. Así, los nombres de Barba Negra, Calico Jack, Anne Bonny y Henry Morgan cruzaron generaciones, convertidos en mitos de libertad y desafío. Aunque las potencias coloniales limpiaron los mares, jamás lograron borrar del todo el espíritu pirata, que sigue vivo en cada puerto donde el viento huele a sal, pólvora y viejas promesas incumplidas. Durante la era dorada de la piratería, algunos nombres se alzaron por encima del resto, no solo por su ferocidad en combate, sino por las historias que los rodeaban y las distintas formas en que ejercieron su poder. Edward Teach, conocido como Barba Negra, fue uno de los más temidos. Alto, corpulento, con una espesa barba negra en la que ataba mechas encendidas de cuerda lenta antes de cada batalla. Buscaba aterrorizar a sus enemigos antes de que sonaran los cañones. Barba Negra era despiadado, pero astuto. Prefería rendiciones rápidas a combates costosos y ofrecía oportunidades a las tripulaciones para sobrevivir, si cedían su carga sin oponer resistencia. Sin embargo, cuando era necesario, incendiaba barcos, colgaba prisioneros y sembraba cuerpos como advertencia. En el extremo opuesto se encontraba Henry Morgan, corsario galés al servicio de Inglaterra, considerado héroe en su tierra y pirata en las colonias españolas. Morgan saqueó ciudades enteras como Portobelo y Panamá, liderando flotas implacables. Aunque brutal, también era diplomático, negociaba alianzas con gobernadores corruptos y ofrecía indultos a quienes se unieran a su causa. Tras años de pillaje, Morgan fue perdonado por la corona y nombrado vicegobernador de Jamaica, una paradoja que ejemplificó la ambigüedad moral de aquel tiempo.
Entre los más notorios también figuraba Calico Jack Rackham, famoso tanto por sus ataques menores como por llevar a bordo a dos de las pocas mujeres pirata conocidas en Anne Bonny y Mary Read en Rackham. No fue célebre por su brutalidad, sino por su osadía y su vida licenciosa en los puertos de Nassau. Sus banderas mostraban calaveras y espadas cruzadas, y sus abordajes eran rápidos, confiando en la sorpresa más que en la violencia prolongada. Anne Bonny, por su parte, se ganó la reputación de feroz combatiente, vestía ropa de hombre, fumaba tabaco y participaba activamente en los abordajes. Leal a Rackham hasta su captura, Anne se negó a implorar clemencia y desafió abiertamente a sus verdugos. En contraste, algunos capitanes piratas como Samuel Bellamy, apodado Black Sam, eran vistos como benévolos. Bellamy evitaba matar a los prisioneros y repartía el botín con equidad. Se decía que prefería capturar barcos ricos para liberar a las tripulaciones y permitirles marcharse ilesas. Creía que la piratería era una forma de justicia para los oprimidos por los imperios, y trataba a su tripulación como iguales. Estas distintas figuras ilustraron la variedad de personalidades entre los piratas. Algunos, como Barba Negra y Charles Vane, encarnaron la violencia sin piedad. Otros, como Bellamy o Morgan, alternaron entre la diplomacia, la brutalidad y el oportunismo político. Hubo quienes buscaron fama y fortuna, y quienes, marginados por sus sociedades, convirtieron la piratería en un refugio contra la pobreza o el abuso. Cada uno, a su manera, tejió una parte de ese mito que convertiría a la piratería en una leyenda que sobreviviría. Mucho después de que sus cuerpos colgaran en las orcas de los puertos coloniales, el final de la era dorada de la piratería no llegó de golpe, sino como una lenta pero implacable campaña de exterminio ordenada por los imperios coloniales. A principios del siglo XVIII, las rutas comerciales del Atlántico y el Caribe se habían vuelto demasiado valiosas para permitir que forajidos siguieran dominando sus aguas. Los ataques a galeones cargados de oro, esclavos y especias no solo amenazaban las arcas de reyes y compañías mercantes, sino también la estabilidad política de las colonias. Las potencias europeas, que durante años habían tolerado o incluso alentado la piratería cuando les convenía, decidieron entonces erradicarla de raíz. Gobernadores y capitanes navales recibieron órdenes directas de capturar y ejecutar a los piratas más notorios. Se ofrecieron indultos a quienes abandonaran esa vida y traicionaran a sus antiguos compañeros, y muchos aceptaron para salvarse de la horca. Al mismo tiempo, cazadores de piratas, antiguos corsarios, capitanes reales y aventureros ambiciosos recorrieron el Caribe, África Occidental y las costas americanas persiguiendo a los fugitivos. Los enfrentamientos se intensificaron y las flotas reales, mejor armadas y con mejores recursos, comenzaron a derrotar sistemáticamente a las bandas piratas. Los puertos seguros como Nassau, Tortuga y Port Royal fueron sitiados, destruidos o tomados bajo control militar. Las orcas se instalaron en los puertos más concurridos, y los juicios se realizaban en masa. A los piratas capturados se les colgaba sin piedad. Sus cuerpos quedaban expuestos durante semanas como advertencia. Algunos, como Calico Jack Rackham y Charles Vane, terminaron sus días balanceándose en la horca, mientras que otros, como Anne Bonny y Mary Read, lograron postergar su sentencia, aunque sus destinos finales se pierden en el misterio. Para 1730, la piratería organizada había desaparecido de las principales rutas, y los supervivientes se ocultaron en islas remotas o intentaron integrarse como mercenarios, contrabandistas o colonos. A pesar de su desaparición, la leyenda de los piratas perduró. Sus nombres siguieron vivos en relatos de taberna, baladas de marineros y crónicas coloniales. Lo que había sido una época de saqueo, violencia y libertad sin ley quedó transformado en mito. La bandera negra con calavera y huesos cruzados se convirtió en símbolo eterno de desafío y rebeldía, recordando a los hombres que alguna vez, en los rincones más peligrosos del mundo, hubo quienes eligieron vivir y morir sin amo ni bandera. La historia de los piratas no es solo un relato de sangre, saqueo y leyendas de tesoros enterrados. Fue también el reflejo de una época en la que miles de hombres y mujeres eligieron desafiar las leyes impuestas por reinos y compañías, viviendo al margen del orden establecido bajo sus propias normas y en medio del caos de un mar sin dueño. Algunos buscaron fortuna, otros venganza, y muchos simplemente la oportunidad de escapar de una vida miserable en tierra firme. Sus nombres, temidos y odiados en su tiempo, se convirtieron en leyendas que aún recorren los puertos y sobreviven en las canciones de taberna. Aunque la era dorada de la piratería terminó bajo la soga y el fuego de cañón, su espíritu jamás se extinguió del todo. Siglos después, sus historias siguen fascinando y recordando que hubo un tiempo en que los mares fueron libres, donde el viento dictaba el rumbo y la única ley era la fuerza y el coraje de los hombres que se atrevieron a desafiar a imperios enteros. Así termina este viaje por la vida pirata, sus costumbres, sus códigos y su caída. Pero mientras haya una bandera negra ondeando en el viento de la memoria, su leyenda seguirá viva.
No olvides dejar tu like y suscribirte para más momentos épicos de la historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.